para la redundancia, que corresponde al tema de los tipos de fuerzas existentes. Es decir, él trató de englobar, por así decirlo, todos los tipos de fuerzas que se ven en distintas situaciones, y también un poco los conectó, obviamente, con sus tres leyes para poder explicarlas y también así definirlas. Newton lo que dijo en un momento es que toda fuerza que pueda ser comprobada, que tenga y que cumpla las tres leyes de Newton, se puede decir que es una fuerza real. Todas las fuerzas que no cumplan con estas tres leyes de Newton, con que una ley no la cumpla, ya pasan a llamarse fuerzas ficticias. Entonces, las que vamos a ver el día, chiquillos, son fuerzas reales, es decir, fuerzas que Newton pudo comprobar a través de las tres leyes que tienen su respectivo análisis en ellas, que cumplen las tres leyes, por ende pueden ser denominadas como tales. Así que, chiquillos, el objetivo de la clase de hoy va a ser definir el concepto primero de diagrama de cuerpo libre, este concepto que nos va a servir para poder graficar los tipos de fuerzas que vamos a trabajar y también graficar otras. Y luego de eso vamos a analizar algunos de los tipos de fuerzas más importantes y presentes en distintos contextos cotidianos. Es decir, vamos a analizar los distintos tipos de fuerzas y también trabajarlas para poder clasificarlas dentro de todos los tipos que existen. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos a definir un concepto importantísimo que nos va a permitir también graficar y poder representar los tipos de fuerzas. En este caso correspondería al llamado diagrama de cuerpo libre, o abreviado también con las letras DCL, es decir, diagrama de cuerpo libre. ¿A qué corresponde, chiquillos, este diagrama de cuerpo libre? ¿Qué características posee? Corresponde, chiquillos, a una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, donde debemos, ocupando flechas, dibujar las direcciones y sentidos que tienen cada una de las fuerzas que se aplican. Siempre hay que aplicar y dibujar estas fuerzas, dibujándolas desde el punto desde el cual se aplican, es decir, si es una fuerza que se aplica desde el centro del cuerpo, como la gravedad, las flechas parte del medio. Si es una fuerza que se aplica por un costado de la figura, se dibuja por un lado. Y en el tamaño de las flechas nosotros debemos saber diferenciar la magnitud del tamaño de una fuerza a otra. No necesariamente tenemos que hacerla con un tamaño grande, muy pequeño, sino basta, chiquillos, basta simplemente con que usted coloque una fuerza más grande que otra y usted va a poder distinguirla. Por ejemplo, en esta figura, la que está aquí, tenemos cuatro fuerzas. Tenemos una fuerza hacia abajo, una hacia la izquierda, una hacia la derecha y una hacia arriba, con distintos colores, con distintas direcciones y distintos sentidos en su caso. Y si pueden notar, por ejemplo, si efectivamente la fuerza 3 es mayor que las demás, esa debe ser dibujada con una flecha de mayor tamaño. Es decir, a la hora que nosotros dibujemos, armemos un diagrama de cuerpo libre, debemos respetar los tamaños, los valores de las fuerzas y cómo lo vamos a representar, cómo vamos a dejar en evidencia este diferente tamaño de las fuerzas, esta distinta cantidad de fuerzas que se están aplicando. Al dibujarlas en el diagrama, debemos hacer las flechas más largas o más cortas según corresponda. Así que debemos de esta manera representar las fuerzas respetando sus distintos tamaños para que así podamos representar una fuerza o otra. Así que el tamaño de la fuerza, cuán grande o cuán pequeña sea esta fuerza, debe estar representado en el tamaño de la flecha y obviamente respetar también la dirección y el sentido de aplicación y también la posición en donde se está generando la fuerza. Es decir, si es desde el centro como la gravedad, si es por un costado o por otro costado, debe quedar representado en este diagrama de cuerpo libre que representa las fuerzas. ¿Por qué hago hincapié y por qué resalto esto? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos claro esto, porque a la hora de representar las fuerzas que vamos a ver en continuación, nosotros tenemos que estar ubicándolas de manera correcta, respetando este diagrama de cuerpo libre, que nos permite representar los distintos tipos de fuerzas que puedan aparecer en distintas situaciones, obviamente. Así que es muy importante que nosotros dejemos claro dejemos claro, chiquillos, que esta representación va a aplicar para todos los tipos de fuerzas que vayamos viendo. Así que mucho ojo, fíjense muy bien en cada tipo de fuerza y cómo se van representando en cada situación que nosotros vamos a ir viendo y respetando simplemente siempre las reglas que acabamos de señalar. Así que
El diagrama de cuerpo libre es un elemento fundamental que lo vamos a estar notando y lo vamos a estar aplicando en cada momento que hagamos la representación de alguna de las fuerzas que tenemos aquí que vamos a trabajar. Así que, teniendo eso claro, chiquillos, vamos a analizar los tipos de fuerzas mecánicas que existen, es decir, los tipos de fuerzas que podemos aplicar y que podemos observar en distintas situaciones. Y de ellas, chiquillos, son 5 las fuerzas importantes, y hoy día vamos a ver 4 de ellas. Vamos a ver la fuerza de gravedad o fuerza peso, también se llama, la llamada fuerza normal, la fuerza de tensión y la fuerza de roce. Esas 4 fuerzas, chiquillos, vamos a analizar y vamos a trabajar el día de hoy para poder trabajar. Nico, sí, y todos los años vamos a trabajar con matemáticas, así que esta parte de física es más matemática que las anteriores. Así que, tipos de fuerzas mecánicas, chiquillos, vamos a ver 4 de 5, la quinta fuerza la vamos a dejar para la próxima semana, que es la llamada fuerza elástica. Así que, atención con todo este trabajo que vamos a hacer de los tipos de fuerzas existentes. Vamos a analizar, chiquillos, las fuerzas, como dice ahí, más importantes y también presentes en situaciones cotidianas. Chiquillos, todas estas planteadas y trabajadas en base al diagrama de cuerpo libre, que fue Newton quien lo señalaba. No olvidemos que ahí está Isaac Newton para que no se nos olvide quién es. Así que trabajemos con él y vamos a analizar esta situación para poder entonces representar las distintas fuerzas y también dejar de respetar este llamado diagrama de cuerpo libre. Entonces, con la primera fuerza que vamos a partir, chiquillos, con la que vamos a trabajar primero es con la fuerza peso, también llamada, chiquillos, fuerza de gravedad, ya fuera de cualquiera de los nombres es válido para trabajar esta fuerza, y es una fuerza, chiquillos, que vamos a establecer vamos a marcar la diferencia, con otras explicaciones. Generalmente, chiquillos, se dice, y es correcto esto, que la fuerza peso de gravedad es siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Se dice que la gravedad, el peso de un cuerpo, la gravedad que genera esta interacción, siempre apunta hacia el centro. Sin embargo, nosotros vamos a ampliar un poco porque nosotros tenemos que tener claro que no solamente nuestro planeta tiene gravedad, sino que también el resto de los planetas del sistema solar y los demás cuerpos celestes, como por ejemplo nuestra Luna, los satélites que están rodeando los distintos planetas también, estos satélites naturales, también en sus respectivos planetas también pueden tener gravedad. Es decir, nosotros no vamos a experimentar el mismo peso, la misma fuerza de gravedad en nuestro planeta, que en otro, perdón, pero nosotros podemos experimentar este peso, esta fuerza de gravedad en otros planetas, en la Luna, en nuestro caso, en los otros satélites naturales que están orbitando alrededor de los planetas. En cada uno va a haber un peso distinto, una interacción de peso distinta. Por ende, nosotros tenemos que siempre decir, siempre señalar que el peso es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra u otro cuerpo celeste donde esté el cuerpo ubicado. Y va a corresponder esta fuerza, este peso, a la fuerza con que el lugar, el planeta, el objeto, atrae los cuerpos hacia su centro por acción del campo gravitatorio que ejerce su masa. Es decir, la masa del planeta va a generar un llamado campo gravitacional, que es el que nos va a siempre estar empujando, llevando, atrayendo hacia su centro con esta interacción, esta fuerza de gravedad o fuerza peso. Es decir, todo planeta, todo cuerpo celeste que posea gravedad va a tener consigo un llamado campo gravitatorio que nos va a permitir generar este peso que va a ser el que va a atraer a los cuerpos siempre a su centro, independiente del lugar en donde esté, siempre va a apuntar hacia el centro de dicho lugar, de dicho planeta, el efecto de la fuerza peso. Es decir, si nos ponemos más estrictos, siempre el peso va a apuntar hacia abajo, porque todo siempre el centro del lugar, en este caso, si nos ponemos en el ejemplo de la Tierra, el centro de la Tierra está bajo nuestros pies, es decir, y en el lugar del mundo en que nos ubiquemos, siempre el centro de la Tierra va a estar bajo nosotros. Esta misma situación va a ocurrir en el resto de los planetas, por ende, esa idea se mantiene, es decir, que vamos a siempre estar dirigiendo el peso hacia el centro del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, ese monito chiquillo que está ahí presente, ese monito está experimentando el peso porque está la gravedad del planeta apuntando hacia
hacia nosotros. Si estuviéramos en el centro de la Tierra, el efecto de la gravedad es igual, solamente que sería más intenso porque no habría tanta distancia hacia el centro. En el centro de la Tierra igual está la gravedad, podríamos decir que ahí la intensidad de la gravedad sería mucho mayor porque estamos menos alejados de ella. Así que, marcar la diferencia entonces de ese punto que independiente de donde estemos más lejos de la Tierra, del centro de la Tierra, siempre vamos a estar atrayéndonos hacia adentro. O sea, si estuviéramos en el centro de la Tierra, si pudiéramos llegar a él, estaríamos sintiendo toda la gravedad, todo el campo gravitacional que tiene nuestro planeta, lo estaríamos sintiendo más directamente, por así decirlo. Entonces, aquí, se me adelantó esa expresión, ahí sí, debemos marcar una diferencia fundamental, que es la gran diferencia que debemos tener claro entre peso y masa. Si bien algo ya había comentado en las clases anteriores, ahora vamos a profundizar más esta diferencia entre masa y peso. Por una parte, la masa, chiquillos, corresponde a la cantidad de materia que tiene un objeto, es decir, cuántos kilos, cuántos gramos posee un objeto, que tiene que ver con la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Mientras que el peso es la medida de la fuerza de gravedad sobre un objeto. Es decir, vamos a marcar la diferencia, chiquillos, que masa corresponde a la cantidad de materia que tiene el objeto y el peso es cuánta fuerza de gravedad está siendo víctima, cuánta fuerza de gravedad ejerce hacia el centro del planeta. Entonces, marca la diferencia. La masa es una característica propia del objeto. Yo tengo masa en mi cuerpo, pero el peso es lo que yo ejerzo hacia el centro de la Tierra. Volvemos nuevamente a marcar esta diferencia entre tener o no fuerzas, que fue uno de los primeros temas que estuvimos trabajando en la clase de inicio de estos contenidos, que el peso al ser una fuerza no es algo que uno tenga, sino que es algo que uno ejerce. Entonces, uno no pesa porque el pesar es algo que no es propio. Uno debería decir así, en estricto rigor, uno masa, uno tiene una masa corporal. Ahí cuando se ocupa el concepto de masa corporal, ahí se estaría ocupando de manera correcta. Entonces, ¿por qué peso no estaría correcto al decirlo? Decir que uno pesa tantos kilogramos, porque por una parte los kilogramos son unidades de masa y por otra parte el peso es una fuerza, es decir, no es algo nuestro, no es algo que tengamos nosotros, sino que es algo que podemos ejercer y que estamos ejerciendo en este caso hacia el centro del planeta, como puede ser el planeta Tierra. Matemáticamente, chiquillos, el peso de un objeto se rige por la segunda ley de Newton y va a quedar determinado simplemente por multiplicar la masa del objeto por la gravedad del planeta a cuerpo celeste en el cual nosotros nos encontremos. Es decir, o sea que el peso varía según la fuerza gravitacional. Exacto, Aranza. El peso va a variar según el planeta porque cada planeta tiene una atracción gravitacional distinta. Es decir, el ejemplo común que se ocupa es que, por ejemplo, si yo voy a la Luna, por ejemplo, yo en la Luna voy a tener la misma masa que aquí, y lo que va a cambiar va a ser mi peso, porque en la Luna hay menos gravedad, hay 6 veces menos gravedad que en nuestro planeta, por ende, en la Luna yo debería pesar menos, pero mi masa corporal es la misma aquí, en la Luna o en cualquier otro lugar del sistema solar. Y como dice el Nico, efectivamente la palabra correcta debería ser masando, porque estamos midiendo la cantidad de materia de un objeto. La balanza, el instrumento de medición por excelencia, mide la masa del objeto. El dinamómetro es el que mide el peso, el que mide la fuerza. El dinamómetro no lo había mencionado, chiquillos. El dinamómetro es el instrumento de medición de la fuerza, mientras que el de las masas es el de la balanza, es la balanza en este caso. Entonces ahí tenemos ya una pequeña diferencia entre uno y otro. La balanza sirve para medir masa, el dinamómetro para medir peso, porque uno mide masa, valga la redundancia, y el dinamómetro mide la fuerza, el peso. Entonces, masa y peso son conceptos diferentes, pero que se conectan de una u otra manera. Entonces, el peso de un objeto, su fuerza de atracción gravitacional, esta fuerza de gravedad, va a quedar determinada, chiquillos, por la multiplicación entre la masa del objeto por su gravedad. Entonces, en cada planeta el peso del objeto va a ser distinto porque en cada planeta hay una gravedad, una atracción gravitacional diferente. Así que tenemos que marcar esa diferencia. Y acá abajo, chiquillos, encontramos el diagrama de cuerpo libre del peso. El peso siempre es desde el centro del objeto hacia abajo, siempre apuntando hacia abajo, y se simboliza con la letra P de peso. Entonces, si nos ponemos a pensar, chiquillos, el peso debería ser negativo, porque
él siempre apunta hacia abajo. No se coloca el signo de la expresión matemática, pero ustedes ya vayan manejándolo, vayan entendiendo que el peso de un objeto es una fuerza negativa al estar apuntando hacia abajo, hacia el centro del planeta o el objeto en el cual nos encontremos. Entonces, no confundir, no tener mucho cuidado, chiquillos, con esta diferencia entre masa y peso, porque son conceptos diferentes y debemos marcar las diferencias entre uno y otro para que no se nos preste para confusiones. Así que mucho ojo con eso. Por eso entonces, por un lado, aquí ya tenemos el peso del objeto, que correspondería entonces a esta fuerza de atracción gravitacional que se realiza siempre hacia el centro de la Tierra o del planeta o cuerpo celeste en el cual nos encontremos. Ahí, chiquillos, les dejo ahí para que después la revisen, una tablita con las gravedades de los planetas del sistema solar y, porque tampoco dejarla de lado de nuestro satélite natural, que es la Luna. Si se pueden dar cuenta, chiquillos, el planeta con mayor gravedad es Júpiter, con una gravedad de 22.9, es decir, es prácticamente casi 3,5 veces mayor que la nuestra, y el planeta con menor gravedad es Mercurio, tiene una gravedad de 2.8, es decir, prácticamente casi 4 veces menos que casi 3 veces menos, en realidad 3-4 veces menos que la gravedad de nuestro planeta. Y el resto, ahí se encuentra en el medio el resto de los planetas. Si se dan cuenta, chiquillos, Júpiter está más alejado, pero no significa que tenga menor gravedad. Y si se pueden pensar un poco, por así decirlo, un poco tiene que ver con el tamaño del planeta también, la cantidad de gravedad que puede ejercer, porque al ser más grande posee más masa. Así que ahí puede haber un juego que es interesante que nosotros analicemos sobre el tamaño del planeta y la gravedad que éste posea. Sí, la gravedad, Laura, tiene la misma medida que la aceleración porque es la aceleración de gravedad. Por eso es en metros por segundo al cuadrado. Entonces ella dice que es la aceleración de gravedad. Entonces, si nos vamos a pensar en Júpiter, tendríamos mayor peso, pero obviamente mantendríamos nuestra masa. O sea, por ejemplo, si una persona pesa aquí 50 newton, en Júpiter debería pesar el triple más o menos. Pero, por ejemplo, si en la Tierra tiene una masa de 60 kilogramos, en Saturno o en cualquier planeta debería seguir siendo de 60 kilogramos. Lo que va a cambiar va a ser, como bien dije, su peso, esta medida de la fuerza de atracción que hace la gravedad de cada planeta debido a su propia masa. Caminaríamos igual, solamente que costaría más levantar los pies, caminaremos de la misma manera, solamente que en Júpiter costaría más levantar los pies porque ustedes saben que para poder caminar, nosotros con nuestros pies debemos vencer la gravedad de la Tierra, debemos vencer la gravedad para poder hacer este levantamiento. El solo hecho de levantar un objeto implica que debemos vencer la gravedad que tiene. Entonces, en Júpiter deberíamos ejercer mayor fuerza con nuestros pies para poder caminar, porque debemos vencer una fuerza de gravedad mucho mayor. Entonces, ahí dejamos claro entonces lo que es la fuerza de atracción gravitacional, que es muy importante ahí mantener tener claro eso. Como sabemos, chiquillos, las fuerzas se rigen por la tercera ley de Newton, este principio de acción y reacción. La gravedad no es la excepción, ella también está siendo víctima, también es parte de esta fuerza de atracción gravitacional y también es parte de esta tercera ley de Newton, y entonces es donde surge el efecto de la fuerza normal. La fuerza normal, chiquillos, se definía en términos simples como la fuerza de reacción a la gravedad, es decir, si la gravedad apunta para abajo, la fuerza normal debería apuntar hacia arriba, siempre perpendicular a la superficie. Siempre es igual en magnitud que la gravedad, pero en sentido contrario. Es decir, el peso, por así decirlo, es lo que equilibra los cuerpos hacia abajo y la normal hacia arriba. Es por eso que tenemos un par acción-reacción, entonces evitaríamos que el cuerpo se mueva, que se hunda solamente porque tenemos en contraparte la fuerza normal que sería la reacción al peso. Entonces, la fuerza de reacción a la fuerza de gravedad, a la fuerza peso, va a ser la llamada fuerza normal, que como pueden ver ahí, chiquillos, apunta en sentido contrario a la gravedad, al peso, apunta hacia arriba. O
en su defecto, apunta perpendicular a la superficie, pero es opuesta, es decir, si el peso va para abajo, la fuerza normal debe siempre apuntar hacia arriba, perpendicular a la superficie, siempre en sentido opuesto al peso. ¿Por qué? Porque es la fuerza de reacción a la gravedad. Entonces, en cualquiera de los tres casos que estamos viendo ahí en la pantalla, siempre la fuerza normal va en sentido contrario, pero además debe ser siempre perpendicular a la superficie. Siempre es igual al peso, pero en sentido opuesto. Entonces, la fuerza normal se define simplemente, chiquillos, como la reacción a la fuerza de gravedad y que permite sustentar, apoyar y equilibrar los cuerpos que estén en distintas superficies. Eso solamente podemos decir, chicos, de la fuerza normal. Es simplemente una fuerza de reacción natural debido a esta tercera ley de Newton, o sea, aparece de manera automática al mismo tiempo que se está generando el peso. Estamos también ejerciendo esta fuerza normal. La tercera que vamos a ver, chiquillos, es la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión, chiquillos, hay que dejar claro, que es solamente aplicable a cuerdas o elementos que sean similares a una cuerda. Y la característica que debe tener la cuerda, que es una cuerda inextensible y de masa despreciable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando analicemos la tensión de una cuerda, debemos ignorar la masa de la cuerda, la propia masa de la cuerda, y la cuerda es inextensible, es decir, que no se comporta como un resorte, como un elástico, es decir, que nosotros podemos estirar o contraer la cuerda, es decir, por más que le apliquemos fuerza de tensión a la cuerda, esta debe mantenerse del mismo largo que tiene siempre, porque así se comportan las cuerdas. Las cuerdas son inextensibles, son indeformables también, porque no se pueden deformar, valga la redundancia, la forma que tienen, por mucha fuerza que se aplique. A lo más se va a cortar, pero no significa que esta va a perder su forma, es decir, que se va a enchocar la cuerda, etc. Entonces, una característica esencial que debe tener la fuerza de tensión es que se aplica únicamente en cuerdas, y estas cuerdas no deben poder extenderse, es decir, deben ser inextensibles y poseer una masa despreciable, es decir, no nos importa lo que está en ella. ¿Y quién ejerce la tensión? Es un cuerpo que esté amarrado o que esté tirando la cuerda, es decir, la cuerda por sí sola no genera su tensión, sino que va a estar ligado, va a estar conectado directamente a quien esté tirando la cuerda, ya sea una persona, o si la cuerda está amarrada a un objeto y ese objeto se cuela de la cuerda, la fuerza del objeto va a hacer la tensión en la cuerda. Y siempre la tensión se genera en toda la cuerda, es decir, a lo largo de ella. Es decir, donde sea que yo quiera sentir la fuerza de la tensión de la cuerda, voy a sentir la misma tensión. No va a variar con respecto a la distancia a lo cual se está tirando la cuerda. ¿Por qué? Porque, como bien dice ahí, la fuerza de tensión se transmite por toda la cuerda sin perder nada en su camino. ¿Qué ejemplo podemos ocupar, chiquillos? Una polea, estas que se ocupan para subir y bajar cosas, o un columpio, que tiene, por ejemplo, una gran cuerda donde tiene dos objetos amarrados. Estos dos objetos van a estar tirando la cuerda y van a ir desde el comienzo de la cuerda a lo largo de toda ella ejerciendo su tensión. Si la cuerda tiene amarrado un objeto por ambos lados, por cada lado de la cuerda se va a estar generando una tensión distinta. Por un lado se va a hacer una tensión debido a esta fuerza. Creo que no se ve muy bien ese color, vamos a cambiarlo. Ahí. Desde este cuerpo se genera una tensión por este lado y por este otro lado se genera otra tensión por el otro. Es decir, por este lado de la cuerda estamos sintiendo el efecto del tironeo de la tensión de esa masa y por el otro lado sentimos el efecto de la tensión por el otro. Luego podemos tirar por ambos lados de la cuerda, por cada lado de la cuerda, como era el ejemplo de la actividad que hicieron en la guía anterior, por ambos lados se tira la cuerda, entonces por cada lado de la cuerda se va a hacer una tensión distinta. ¿Para qué lado se va a mover la cuerda? Obviamente va a ser para el lado donde se ejerza la fuerza mayor. Entonces, en nuestro ejemplo, dice que la masa 1 es más liviana, tiene menos masa la masa 1 que la 2. Es decir, si nosotros quisiéramos colocar estos dos objetos y que se generen tensiones por ambos lados,
el lado derecho va a estar tirando más que el lado izquierdo. Y el efecto total va a estar por toda la cuerda, es decir, esta situación va a estar moviendo la cuerda por el lado derecho que sale ahí de la imagen, y toda la cuerda va a estar sintiendo el efecto de esta fuerza de tensión. Entonces, debe haber necesariamente alguien tirando la cuerda, generando esta fuerza de tensión, para que el objeto sienta sus efectos, es decir, en este caso la cuerda. Es decir, la cuerda por sí misma no genera tensión, requiere de alguien que esté tirando la cuerda, generando una tensión en la cuerda, como se dice, tensionando una cuerda, tirando la cuerda para que se genere este efecto de fuerza de tensión. Puede ser un objeto amarrado a ella o bien una persona tirándola de ella. Es decir, tenemos dos opciones para poder ahí trabajar y entender lo que es la fuerza de tensión. Pero no debemos olvidar, chiquillos, este detalle que dice que es una fuerza que se hace a través de una cuerda que no se puede extender, es inextensible, y da lo mismo la masa que tenga la cuerda. Si es más gruesa, si es más delgada, si es más grande o más chica, el efecto de la tensión va a ser el mismo si se está tirando con la misma fuerza. O sea, se está haciendo transmitida la misma tensión a través de la cuerda. Entonces, la fuerza de tensión, una fuerza exclusiva de las cuerdas, que poseen las características que ya acabamos de señalar, y que, lógicamente, está alguien o algo tirándola, generando esta tensión en ella. Bien, llevamos ya tres fuerzas, chiquillos. Llevamos el peso, llevamos la normal, que es su contraparte, su fuerza de reacción, y finalmente tenemos lo que es la fuerza de tensión. Nos falta una cuarta fuerza, que en este caso sería la fuerza de roce, que esta va a ser un poco más larga porque tenemos que explicar algunos detallitos importantes, algunos conceptos importantes de esta fuerza. Así que vamos a trabajar en esta parte de la clase, esta segunda parte de la clase, ya para ir terminando, vamos a trabajar con lo que es la fuerza de roce. La fuerza de roce, o también llamada fuerza de fricción, y ojo que es la única fuerza que se abrevia con letra minúscula, FR, F de roce, fuerza de roce. La fuerza de roce es la única fuerza que se simboliza con letras minúsculas. Corresponde, chiquillos, a lo siguiente. Todos hemos sentido, chiquillos, cuando arrastramos los pies, cuando pasamos las manos por alguna parte, cuando nosotros nos frotamos las manos, que se genera como una especie de fricción, como que cuesta pasar la mano por un cierto objeto. Pero, por ejemplo, cuando uno pasa la mano, por ejemplo, por arriba de un vidrio, o cuando el piso está mojado, por ejemplo, uno se resbala con mayor facilidad. Cada material, chiquillos, va a generar una oposición natural por su fricción a que un objeto se mueva por él, debido a la irregularidad que tiene de manera natural, de la rugosidad que posea cada material. Independiente que nos movamos hacia la izquierda, hacia la derecha, subamos o bajemos, siempre el medio material va a generar una oposición en sentido contrario a nuestro movimiento. Y a esos, chiquillos, es lo que vamos a llamarle fuerza de roce o fuerza de fricción. La fuerza de roce o fricción, entonces, va a corresponder a una fuerza propia de la superficie que se va a generar en la superficie, va a crear redundancia, y que va a corresponder a una oposición a que un objeto que se mueva sobre ella o en ella tenga para moverse y seguir su movimiento. La rugosidad del material y el tipo de material va a determinar qué tanta dificultad va a tener el objeto para moverse en ella. Esta característica va a quedar reflejada en lo que se llama el coeficiente de roce. El coeficiente de roce es un valor numérico que está establecido de distintas maneras, que va a permitir diferenciar la rugosidad y la capacidad que tenga el material de oponerse al movimiento del objeto o no. Hay materiales que tienen coeficientes de roce mayores, es decir, que son más rugosos, que dificultan mayor el movimiento de los objetos, por ejemplo, el asfalto, la arena, por ejemplo, la arena, por ejemplo, tenemos la piedra, por ejemplo, los materiales más rugosos, materiales más densos, son de coeficientes de roce mayores que, por ejemplo, materiales más lisos, como puede ser una superficie lijada, por ejemplo, el hielo, por ejemplo, que es más resbaloso. Cuando uno habla que un objeto es más resbaloso, es porque tiene un coeficiente de roce menor, es decir, su capacidad para oponer al movimiento del objeto es menor. Entonces, por ejemplo, para la caja que sale en la imagen, chiquillos,
va a estar la niña ejerciéndole una fuerza hacia la derecha, y por efecto natural, por efecto inmediato, la fuerza de la superficie, como dice la Laurita, efectivamente, la superficie ejerce, por eso está en el suelo, al ras del suelo, se ejerce la fuerza de roce. La superficie, en este caso, es la que genera la fuerza de roce. ¿Qué podríamos decir que es la reacción a la fuerza del objeto? La acción sería mover el objeto por la superficie, y la reacción sería el roce que genera la superficie. Es decir, la acción es el cuerpo hacia la superficie, y la reacción es la superficie hacia el cuerpo en sentido contrario, que sería esta fuerza de roce. Como bien dice la Laurita, efectivamente es la superficie quien la genera. No es el objeto, no es la persona, son las superficies hacia nosotros. Así que mucho ojo, mucha atención en esa parte, chiquillos, es importante que te tengan claro. Es la superficie la que genera la fuerza de roce, no es el objeto. Y matemáticamente, chiquillos, el roce se puede determinar como la multiplicación de el coeficiente de roce por la masa del objeto por la gravedad. ¿Por qué? Por una parte, obviamente, si el objeto, si la superficie genera mayor roce, es más rugosa, va a generar mayor fuerza de roce, es decir, va a generar mayor oposición al movimiento. Un objeto de mayor masa va a estar en mayor contacto, con mayor peso en contacto en la superficie. Por ende, va a generar mayor roce también. Si un objeto es más pesado, es decir, tiene mayor peso, estamos hablando bien, masa por gravedad, que sale ahí, es decir, vemos, hilamos fino, eso que acabo de encerrar corresponde al peso. Si un objeto tiene mayor masa, va a tener mayor peso, es decir, va a estar rozando más la superficie, por ende va a generar mayor oposición al movimiento. Y lógicamente, ligado al peso va a estar la gravedad. Por eso es calcular en términos simples, multiplicar el coeficiente de roce por el peso del objeto, es decir, por su masa y por su gravedad. Sigue siendo una multiplicación de 3 elementos, así que tampoco es una multiplicación muy complicada. Pero debemos tener clara esa relación. Si la superficie es más rugosa y genera más roce, va a haber una mayor oposición, una mayor fuerza de roce por la superficie. No olvidemos que estamos siempre hablando que es por la superficie. Y por otra parte, la masa del objeto, el peso del objeto, va a generar mayor fuerza sobre la superficie, y al haber mayor fuerza sobre la superficie, esta va a reaccionar más, va a haber más reacción, más roce. Y me dice la Laurita, profe, el coeficiente de roce, ¿usted lo da? Va a depender, yo se lo puedo dar, o ustedes en algún ejercicio calcularlo, pero es un valor constante. Por ejemplo, hay algunos materiales que tienen coeficientes de roce que podemos determinarlo rápidamente. Que por ejemplo el de la madera, el del asfalto, el del hielo, de la pista de hielo, esos son materiales conocidos, que se les sabe, el cuero también, por ejemplo, se les sabe su coeficiente de roce. Pero también en los ejercicios podemos jugar y también determinar otros datos. Pero es importante saber, chiquillos, que el roce es un valor que va entre 0 y 1. Es decir, va a ser la mayor parte del tiempo números decimales, donde no existe el cero perfecto, pero va a ser un número mayor que 0 o igual o menor que 1. No recuerdo ahora, chiquillos, cuál es el material que tiene un coeficiente de roce igual a 1, que es el máximo roce que puede tener, pero el material, entre más roce tenga, mayor coeficiente de roce tenga, perdón, mayor fuerza va a generar la superficie. Entonces, el coeficiente de roce va a ser siempre mayor que 0, pero menor o igual que 1. Entonces siempre va a ser un valor decimal, no más allá de 1. Cuando es 1, significa que el cuerpo no se puede mover porque el roce que genera la superficie va a ser igual a la fuerza aplicada, se van a igualar. Así que importante mantener esa diferencia ahí. Entonces, chiquillos, recuerden, el roce va a depender de la superficie y del peso del objeto. Mayor roce, mayor oposición, mayor peso, mayor contacto con la superficie, y eso va a generar, lógicamente, un mayor efecto de la fuerza de roce. Así que ahí está la expresión matemática que nos va a permitir calcular y determinar lo que es la fuerza de roce.
¿Por qué decía que este concepto es más largo, chiquillos? Porque hay dos tipos de roce que se ocupan la misma fórmula, pero hay coeficientes de roce distintos. ¿Y qué quiero decir con esto? Supongamos, chiquillos, que nosotros nos caemos al barro. Supongamos que va usted con su mejor amigo por la calle y usted se cae al barro, se le hunden los pies en el barro. Pero su amigo camina por el barro y no le pasa nada. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, nos puede costar más empezar a movernos en una superficie o seguir moviéndonos en una superficie. Cuando los autos, por ejemplo, quedan atrapados en el barro, es porque el roce del barro para empezar a movernos es muy alto. Pero puede que nosotros, si caminamos por el barro, no nos pase nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar de empezar a moverse en una superficie que tiene roce a seguir moviéndose a través de ella. Y es ahí, chiquillos, donde se marca la diferencia entre el roce estático, cuando uno está quieto en la superficie, y el roce cinético, cuando uno se mueve a través de ella. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, que son los tipos de fuerza de roce que existen? Por una parte, chiquillos, tenemos la fuerza de roce estático, que en minúscula la F, porque es de roce, estático, corresponde a la fuerza de reacción de una superficie cuando un cuerpo intenta empezar a moverse en ella. Es decir, el roce estático solo está presente cuando el cuerpo está en reposo intentando salir de la superficie o tratar de moverse en ella. Por ejemplo, un libro sobre una mesa tiene una determinada fuerza de roce estático porque el libro no se va a mover por sí solo, porque va a haber una fuerza de la superficie que va a impedir que éste se mueva. Por ejemplo, si yo coloco este estuche en la sobre la pizarra, este no se va a mover. ¿Por qué? No, si yo lo muevo, se va a quedar quieto y ahí no se mueve. ¿Por qué? Porque la superficie de la pizarra está generando una fuerza para impedir que este siga su movimiento, se quede quieto aquí. Si yo quiero moverlo, tengo que vencer ese roce estático para que la superficie, por así decirlo, entre comillas, lo suelte, lo deje moverse. Entonces, esta fuerza de roce estático, chiquillos, se va a calcular igual que la anterior, pero con el coeficiente de roce estático. Es decir, la superficie va a tener dos roces, cuando el cuerpo esté en reposo y va a generar un roce cuando se esté moviendo, que no es el mismo. Entonces, el roce estático solo va a estar presente cuando el objeto esté en reposo, cuando el cuerpo no se mueve en la superficie, y va a estar relacionado con la dificultad para empezar a moverse sobre la superficie. Es decir, va a haber un roce que va a hacer la superficie y que va a impedir que el objeto se mueva por ella y empiece a moverse en ella. O que lo va a mantener en reposo. Sin este roce estático, chiquillos, las cosas resbalarían siempre, porque no habría ninguna fuerza de la superficie que impida que el cuerpo se mantenga en reposo en ella y no intente salir de esa posición. Por ejemplo, el hielo, las pistas de hielo, tienen un coeficiente estático de roce muy, muy bajo. Es por eso que cuesta mucho mantenerse quieto en la pista de hielo, porque el hielo genera tan poco roce estático que es muy complicado mantenerse quieto en ella. La superficie no impide tanto que el cuerpo se pueda empezar a mover. Es por eso que en las pistas de hielo es muy complicado mantenerse quieto en reposo en ella, porque el roce estático es tan pequeño que la superficie no es capaz de mantener quieto el objeto en ella. Entonces, el coeficiente estático va a tener que ver con esta oposición que genera la superficie o esta resistencia de la superficie a que el cuerpo se mueva en ella. Entonces, fuerza de roce estático va a corresponder a la fuerza que hace la superficie y que impide que un cuerpo se mueva a través de ella. Y en contraparte, va a haber una fuerza de roce cinético, chiquillos, una fuerza de roce cinético, que va a tener que ver con la oposición a que un cuerpo se siga moviendo a través de una superficie. Es decir, a diferencia de la fuerza anterior, que solo está presente cuando el cuerpo está quieto y no se puede mover en la superficie, el roce cinético va a aparecer cuando el cuerpo se esté moviendo. Es decir, este roce cinético va a aparecer solo cuando el cuerpo se mueve y va a impedir que se siga moviendo en ella.
Entonces ahí marcamos una diferencia fundamental entre el roce estático y el roce cinético. El roce estático es para impedir que se empiece a mover. El roce cinético es para impedir que se siga moviendo en la superficie. Así que ahí marcamos una diferencia fundamental entre una y otra situación de roce. No aparecen juntos. Uno aparece cuando el cuerpo está quieto, la anterior, y la de ahora cuando el cuerpo se mueve. Por ejemplo, esa persona que está moviendo la caja hace surgir esta fuerza de roce cinético, abreviada con FK, ahí está mal escrita del estado minúscula, me equivoqué ahí, que aparece en la superficie. Ahí también pueden pillar el tiro de error, que también debería estar más abajito, yo creo que fue un error de dibujo. La superficie genera este roce cinético cuando el cuerpo se empieza a mover, es decir, cuando el cuerpo está quieto como ahora, en ese caso habría roce estático, pero cuando el cuerpo se está moviendo, surge el cinético, es decir, el estático se va y aparece el cinético. Se calcula de la misma manera, solo que cambiaríamos el coeficiente de roce estático por coeficiente cinético. Entonces, en resumidas cuentas, chiquillos, el coeficiente de roce corresponde a la fuerza de roce corresponde a la posición a que un cuerpo se mueva sobre una superficie, que va a quedar determinada por la rugosidad del material, los poros, la composición del material. Cuando el cuerpo se va a quedar quieto en la superficie y se quiere tratar de mover, tenemos un roce estático. Cuando el cuerpo se está moviendo en la superficie, va a haber una posición también que va a ser el roce cinético. Ambas se calculan con la fórmula prácticamente igual, solo va a cambiar el coeficiente de roce asociado. Así que roce, chiquillos, es una fuerza de oposición de todas las superficies. No hay superficie, chiquillos, que no genere este roce, por si acaso. Todas las superficies generan este roce, así que es importante que tengan claro que no hay superficie que se escape de este efecto. Bien, para dejarlo más claro matemáticamente, chiquillos, vamos a hacer un ejemplo que va a abarcar todas las fuerzas que vimos, o sea, las vamos a tener que trabajar todas de un viaje, y es que es el siguiente. Una caja de madera de 15,5 kilogramos se encuentra en una superficie de hormigón. Determine el peso de la caja y la fuerza de roce cuando se encuentra en reposo y cuando se mueve sobre ella. Y como preguntaba la Laurita, ahí nos dan la información de cada dato. Entonces, como siempre, partamos primero con los datos del ejercicio. ¿Qué nos da primero? Los 15,5 kilogramos, chiquillos, corresponden a la masa del objeto. Y un punto que no mencioné antes es que si no nos dicen en qué planeta estamos, asumimos inmediatamente que es la Tierra. Si el ejercicio no nos dice una persona en la Luna, una persona en Júpiter, nosotros asumimos inmediatamente, no está como dato, pero inmediatamente que la gravedad donde vamos a estar es la de la Tierra, que corresponde a estos 9.8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, cada vez que no nos digan en qué planeta nos encontramos, vamos a asumir que estamos en el planeta Tierra. Y tenemos también los datos del coeficiente de roce estático, que es de 0.95. El coeficiente no lleva unidades, es solamente un número. Y el coeficiente cinético, que es de 0.77. Si vemos los números, chiquillos, notamos inmediatamente que en el hormigón hay más roce estático, es decir, cuesta más moverse en el hormigón, empezar a moverse en el hormigón, que moverse en él. Entonces, el coeficiente estático es mayor, significa que cuesta más empezar a moverse en el hormigón que seguir moviéndose en él. Entonces, tenemos toda esa información ahí. Ahora vamos a agrandar esto, ya tenemos todos los datos, tenemos la masa de la caja de madera, la superficie, que es hormigón con sus respectivos roces, y el planeta en el cual nos encontramos, que por defecto va a ser el planeta Tierra. Entonces, simplemente ahora nos dedicamos a determinar la información que nos están pidiendo. Entonces, por una parte, la letra A nos piden calcular el peso, es decir, sería la masa del objeto por su gravedad.
Vamos entonces a determinar primero el peso del objeto con sus respectivos datos. Entonces, vamos a calcular por una parte esto y para ello vamos a multiplicar la masa del objeto, que serían los 15.5, y la gravedad, que era los 9.8. Vamos a ir. El peso, por ende, va a ser la multiplicación de ambos, que sería 15.5 por 9.8, que nos da entonces eso, nos da 151.9. Y aquí es importante, como no hemos dejado de trabajar con fuerzas, siempre la unidad de la fuerza, sea cual sea, va a ser los newton. Independiente sea peso, gravedad, normal, tensión, roce, cualquiera de estas fuerzas, siempre el peso va, como buena fuerza, a trabajarse en las mismas unidades que son las fuerzas, que en este caso el newton. Mientras que en la letra B nos piden calcular el roce estático y cinético, las fuerzas de roce estático y cinético. Entonces, vamos a sacar el roce estático, que es el coeficiente estático por la masa, por la gravedad, y el roce cinético, que es el roce cinético por la masa, me quedó horrible la letra, vamos a arreglar. Mejor la escribamos después, mejor primero calculamos esto. Entonces nos piden primero el roce estático, que sería el coeficiente de roce estático, 0.95, por la masa, por la gravedad de 9.8. Entonces, esta fuerza estática sería multiplicar el 0.95 por la masa, por la gravedad. Y eso nos va a dar un valor de 144.3. Y no olvidando que al ser también el roce una fuerza, también la determinamos en newton. Entonces, aquí solamente hemos sacado lo que es la fuerza de roce estático, porque multiplicamos el coeficiente estático por la masa por la gravedad. En este caso el coeficiente estático era de 0.95. Lo multiplicamos por la masa y lo multiplicamos por la gravedad. Entonces, tenemos esa información lista, nos faltaría solamente calcular la fuerza de roce cinético, que vamos a borrar esto de aquí, ya tenemos los datos claritos. No nos olvidemos que ahí está, vamos a dejar guardado el cinético. Y aquí vamos a calcular el cinético, que sería la fuerza cinética, sería el coeficiente cinético por la masa por la gravedad. Entonces, ahora ya no ocupamos el 0.95, sino que ocupamos el 0.77, que es el coeficiente de roce cinético que tenemos ahí. Pero seguimos multiplicando por la masa y por la gravedad de 9.8. Mantenemos entonces esa información ahí para no tener ninguna duda con él. Entonces, multiplicamos ahora, entonces, el 0.77 del roce por la masa por la gravedad, y nos va a dar en este caso un coeficiente de roce cinético de 116,96. No olvidándonos otra vez que el caso de la fuerza, como fue una fuerza, se va a determinar también en newton. Y fíjense, un mayor roce genera mayor fuerza de roce. Un roce más pequeño disminuye la fuerza de roce en este caso. Entonces, técnicamente el coeficiente de roce es un factor importantísimo que va a marcar la diferencia entre el roce de un objeto con otro. Entonces, chiquillos, muy importante tener claro cuándo es cuál dato. Si te dicen el roce cuando el cuerpo está en reposo, es estático. Si nos dicen el roce cuando el cuerpo se está moviendo, ocupamos cinético. Pueden que nos digan directamente, calcule la fuerza de roce estático, calcule la fuerza de roce cinético. Si no lo dicen, debemos ocupar esas palabras clave.
Si el cuerpo dice, calcular la fuerza de roce de un cuerpo en reposo, fuerza estática. La fuerza de roce cuando el cuerpo se está moviendo, fuerza cinética. Fuerza de roce cinética. Algo así, chiquillos, son los ejercicios que vamos a calcular en la guía. Va a tener más que nada ejercicios de calcular pesos, calcular fuerzas de roce estático y cinético. Como buenas ecuaciones, chiquillos, pueden faltar algún otro dato y usted simplemente lo despeja como buena ecuación que usted ya trabaja desde siempre. Así que en ese sentido no debería haber mayores dificultades. Así que ahí está el desarrollo del ejercicio que estuvimos trabajando ahora. Y bien, chiquillos, con eso terminamos ya lo que es la guía de la materia del día de hoy. Y, como siempre, abro el espacio, chiquillos, para que se respondan las preguntas que puedan tener con respecto a estos contenidos de hoy. Yo con alguna duda, algún concepto, chiquillos, aprovecha ahora, es oportunidad de que respondamos las dudas de los diferentes ejercicios que estamos trabajando. Aranza, de Leo. Usted me dijo que en el centro había... No es que haya más gravedad en el centro, sino que vamos a sentir los efectos más directos de la fuerza de gravedad. No es que en el centro de la Tierra haya más gravedad que afuera, sino que en el centro de la Tierra vamos a sentir sus efectos de manera más directa, vamos a estar más cercanos al centro. Lo que sí, en la Tierra hay lugares donde la gravedad es distinta que en otros, porque eso tiene que ver con la presión atmosférica, eso ya es un detalle aparte que vamos a ver más adelante. En el centro, a ver, si lo ponemos a pensar, claro, creo que no, porque habría una anulación. Si no me equivoco, el centro, al parecer, no lo voy a investigar bien porque me entró duda con eso, Aranza. Es bueno que también, si quieren investigarlo ustedes también, me causa duda qué pasa en el centro de la Tierra. Es un dato que la verdad no manejo, así que lo vamos a revisar. Laura, ¿cuál es la diferencia entre peso y masa? No lo sé bien. Ya, la diferencia entre peso y masa, Laura, es que la masa es la cantidad de materia que poseen los objetos, algo propio, y el peso es la fuerza que ejercemos hacia el centro de la Tierra. Es decir, la masa es algo propio, es algo nuestro, la capacidad de tener cierta cantidad de materia, mientras que el peso es la fuerza de gravedad que ejercemos. Es decir, el peso no es algo nuestro. Ahí se marca la diferencia. Entonces, masa y peso no son lo mismo porque masa corresponde a la cantidad de materia, algo mío, que no cambia en ningún lugar, mientras que el peso sí cambia dependiendo de la gravedad de cada planeta, porque es algo que ejercemos dependiendo de la gravedad del planeta. ¿Quedó claro un poco más ahí, Laurita? Ya, genial. Chicos, ¿alguna otra persona que tenga alguna duda que quiera que respondamos de inmediato? De nada, Laurita. Que respondamos de inmediato, chiquillos. Las preguntas, aprovechen este ratito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer con respecto a lo que estuvimos viendo? Igual, de todas maneras, si quieren volver a revisar la clase, mañana ya va a estar subida a la página, al YouTube. Así que, cualquier duda que haya quedado que quieran volver a revisar, nuevamente los invito a que revisen la clase. Bien, si no hay más dudas, chiquillos, vamos a dejar como siempre la clase hasta aquí, agradeciéndoles como siempre la presencia en la clase el día de hoy. Recuerden, chiquillos, que hasta hoy día, mañana, tienen plazo para entregar la guía. Cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan con la guía, recuerden hacérmelo saber vía Instagram o vía correo, donde se les haga más conveniente. Y cualquier duda que todavía tengan para resolver esta guía, obviamente también pueden mandármela vía correo, para que puedan ahí trabajar y resolver las dudas que tengan de esta guía y obviamente las próximas que vengan. Así que, chiquillos, espero que estén todos súper bien, descansen y, como siempre, nos encontramos la próxima semana ya con lo último para ya avanzar en los temas de la unidad de fuerzas. Así que, chiquillos, que estén todos súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos.